Buen día, República Oriental del Uruguay, ya en este día, viernes 25 de noviembre del año 2022, año de Mundial, ya jugó Uruguay, empató, se dio lamentable, viste, te lo voy comentando al ritmo de Uruguay, como juega el fútbol, ¿no? Se dio lo que yo decía, cuadro lento, previsible, que a pesar de un medio campo de primer nivel, ese medio campo se ensambló rumbo a este Mundial, recién se van viendo. Vienen todos muy castigados de la alta competencia y se notaron un montón de falencias en Uruguay que prácticamente salió con una situación de resultado decoroso, pero por supuesto cargado de incertidumbre en respecto a su posibilidad clasificatoria en esta serie. Hablando de Uruguay, que ya estamos por recibir al diputado, al doctor Conrado Rodríguez, me entero a través de una publicación del país, de acá de Uruguay, que hubo en este año hasta 31 días menos de clases. 31 días menos de clases por paros en los liceos y la ANEP dice que es un escándalo. Y claro que es un escándalo. Salimos de una pandemia. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando las autoridades del sindicato, de FENAPES, de ADES, nunca recuerdo el nombre, de esta mujer que habla como llorando, Daisy Fuentes o algo por el estilo, ahora me va a corregir Conrado, que no podía ser que se cortaran las clases, cuando cortó las clases el gobierno por medidas sanitarias y luego retoma las clases, que no podía ser que se retomaran las clases con ese grado de irresponsabilidad. Bueno, era permanente el no a lo que el gobierno decidía. 2 años, 2 años con cursos bimodales, cursos a distancia, se perdió mucho tiempo en tarea educativa, se perdió más de un año, y a pesar de todo ello, sobreviene la transformación educativa que había propuesto el gobierno en campaña electoral y que era una de las plataformas de acción política para llevar adelante, es decir, esta transformación educativa era una de las propuestas orgánicas de la coalición de gobierno. No contentos con ello, los sindicatos de la educación, que quede claro esto, los sindicatos de la educación, bueno, convocaron a un referéndum juntando firmas, por supuesto que alineados o coadyuvados. ¿Te gusta el término coadyuvar? Quiere decir colaborar con, aumentando algo. Bueno, colaboraron aumentando la posibilidad de recolección de firmas todos los sindicatos únicos por actividad que integran el PIT-CNT. Hoy ya organización de izquierda marxista, leninista, con una fachada marxista cultural llamada PIT-CNT-FA. Así la rotulé yo, así le di la taxonomía política a esta organización de izquierda, que nos sometió a todos los uruguayos, y muy especialmente a los papás y mamás, y a los abuelos y abuelas, a 31 días menos de clases, a pesar de todo lo que pasó. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue la razón de 31 paros sin clases, muchos de esos días sin alimentación para los niños porque no hacían guardias alimentarias? Acá sí podemos ser inclusivos, las señoras y los señores de los sindicatos de la educación, porque no les daba la gana, porque tenían que hacer paro. Nos sometieron a todo esto. ¿Por qué razones? ¿Por qué razones? Porque están en contra de la transformación educativa. Increíble. Increíble, ¿verdad? Aunque usted no lo crea. Transformación educativa que podrás discutir, es lícito hacerlo cualesquiera de nosotros. Yo incluso a medida que voy estudiando la transformación educativa, voy viendo cosas que hay que criticar. La crítica es de uso racional, netamente humano. Es necesario que tengamos uso crítico de las cosas. No podemos ser carneritos que aceptemos todo, por supuesto, pero sí lo que debemos aceptar son las disposiciones de autoridad, son los actos legislativos y actos de gobierno se deben acatar. Si no, no vivimos en una democracia, no vivimos en una república, no vivimos bajo el principio
fundamental de autoridad que tiene Occidente, que es la institucionalidad. Si no respetamos las instituciones, si no respetamos sus debidas autoridades, las autoridades que están cumpliendo esa función, por ejemplo, ANEP, por ejemplo, Ministerio de Educación y Cultura, más allá de la crítica que podamos hacer, si no acatamos, si no cumplimos con la gobernatura que van llevando adelante de acuerdo a los principios institucionales de una república, fundamentalmente el principio de autoridad y todo lo que confiere, digamos, en cuanto a contenidos, la ley en sí de la educación, bueno, entonces no estamos entendiendo de qué se trata vivir en una república. Y entonces fueron a los paros, y fueron a los paros con ocupaciones. Pero no es que no se podían hacer ocupaciones, no es que surgió un artículo en la ley de urgente consideración que de algún modo confirma otros artículos que establecen que no es una extensión de la huelga, no es una medida lícita o legítima de la huelga ocupar lugares, sino que debe realizarse la huelga como tal, como un hecho o una manifestación de una organización sindical en protesta por algo para ejercer un derecho potestativo, que es el derecho de huelga cuando no se está de acuerdo con algo. Por lo tanto, la huelga es y no ir a trabajar, no trabajamos ese día. Y ya está, se tiene que terminar ahí. Y por supuesto una plataforma reivindicativa explicándole a las autoridades que corresponden por qué llevan adelante esa medida. Pero esto trasciende. La- digamos que la conducta de los sindicatos del Uruguay trascienden, pero sobradamente, lo que es el lícito juego o ejercicio del derecho potestativo de la huelga. Y máxime cuando se trata de funcionarios públicos, que deben acatar las órdenes del gobierno que lleva adelante las políticas de Estado, que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. El funcionario público, de acuerdo a la ley del Estatuto del Funcionario Público y a su vez de acuerdo a artículo de la Constitución, es un subordinado directo a las autoridades del Estado porque está presupuestado para cumplir una función que el Estado le dice que debe cumplir porque el Estado, nuestro país, está abocado a cumplir esas funciones, tiene esos cometidos. Si te gusta bien, si no te gusta, tenés toda la libertad de irte. Y te vas de pronto a la actividad privada, te interesa otro tipo de actividades, no te interesa o no te sirve lo que te pagan, los horarios, que además son súper cómodos, ¿no? Los horarios, por ejemplo, de administración central son de 6 horas. Quizá muchos funcionarios, por supuesto, trabajan más horas porque trabajan sin atención al público, pero están bajo el régimen de las 8 horas, en términos relativos, digamos, con muy buenos salarios. Digo en términos relativos porque es en términos comparativos con la masa salarial de la actividad privada, que está en desventaja respecto a la actividad pública en este país. La actividad privada en materia salarial está muy en desventaja respecto a la actividad pública. En la actividad pública tú tenés la seguridad de cobrar todos los meses, eso está perfectamente regularizado, tenés un horario preestablecido, podés ordenar tu vida de alguna manera. La actividad privada no. La actividad privada vos tenés que trabajar y rendir y trabajar. Y si hay que hacer horas extras, haces. Es la actividad del capitalismo, es la actividad del rendimiento en la producción de riquezas. Eso que ellos no quieren. Ellos quieren la comodidad, la poltrona del Estado, ser funcionarios públicos, pero a su vez nos sindicalizamos y tenemos además un lobby de poder sindical chantajeando todo el tiempo, y acá discúlpenme la expresión, porque la verdad que estoy bastante enojado, caliente se diría, ¿no? No con la selección uruguaya, sino con la selección del sistema político uruguayo. Pero no de ahora, ¿eh? De hace tiempo. Porque vienen chantajeando a distintos poderes ejecutivos del país. ¿Por qué? Porque desde el periodo de Sanguinetti, el doctor Sanguinetti estableció los consejos de salarios con negociaciones colectivas, blindando legalmente estas corporaciones sindicales de sindicatos únicos, vale decir, made in PCU, Partido Comunista del Uruguay. Eso lo sabe el doctor Sanguinetti, lo sabe toda la clase política, que no sé por qué motivo, a la salida de la dictadura, rápidamente, mirá cómo te lo digo, con la R bien marcada, rápidamente negociaron con los sindicatos únicos por actividad del PCU. Evidentemente el señor Arismendi salió ganando.
Y a raíz de todo ello, hoy nos encontramos con este panorama fortalecido después de 15 años de gobierno de izquierda en connivencia, por supuesto, el Frente Amplio en el gobierno, haciéndole todos los deberes a la superorganización sindical del Partido Comunista del Uruguay, que hoy se ve rabiosamente despojada de esa titularidad o centralidad en el gobierno del Estado. Y eso es lo que hicieron con la enseñanza. Paros políticos, netamente políticos, paros en la rueda a este gobierno, que a su vez es un gobierno que cinturió como para que no se provocara alguna distorsión social mucho más grave. Conrado, gracias por estar. Bueno, Rubén, como Bueno, siempre es un está, gusto, un viste placer. que hice Espe- terapia, dije lo que tenía que sí, decir. sí, espero que tu calentura con el sistema político no sea conmigo. No, no, contigo no, 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 contigo no, no. Tampoco con Esquipán, no, 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 me refiero Bueno, a todo ese historial, ¿no? Todo ese recorrido, esa historicidad breve que hice, está que tiene que bien. ver con temas institucionales, ¿no? Que hay que corregir muchísimo. Bueno, Bueno, podemos Conrado, tener ahí algunos matices, pero obviamente las ópticas siempre son buenas tenerlas, ¿no? Todas las ópticas. todo decía Don Campoamor, todo depende del color del cristal con el cual se mire, ¿no? La realidad. Ah, Qué interesante expresión eso, de Don Campoamor. Un gran eso teórico, sí, poeta y gran teórico del tango, además, ¿no? Un filósofo eso argentino sí. impresionante. Y Yo Conrado, particularmente creo, Rubén, soy simplemente titular, creo que los consejos de salario son un buen instrumento si son bien utilizados. ¿Por qué? Porque le dan la posibilidad justamente a la actividad privada de poder ajustar salarios, que de lo contrario el mercado no lo haría. Esto más que en la privada, comprobado, bien lo en la dijiste, en la privada, actividad privada, claro, en pero en la la actividad pública no le privada. encuentro sentido. Entonces, la idea central del Consejo de Salario es justamente dar condiciones de trabajo, buenas condiciones de trabajo a los trabajadores en las diferentes actividades y también dar determinados salarios mínimos en cada rama de actividad. Y obviamente la manera cómo ajustarían los aumentos, cómo se ajustarían. Si eso no está de alguna manera establecido en un marco de negociación, es muy difícil que el mercado Sí, pero ojo, lo la termine llevando disparidad adelante. de empresas. Yo sigo sosteniendo Sí, que tiene que existir el sindicato por empresa y no por actividad, pues la bueno, actividad es pero algo muy vago, muy vasto. Rubén, esa es otra discusión de permitir, por ejemplo, el descuelgue de empresas cuando no están en situación de poder pagar los laudos. Tiene que haber una regulación. O sea, pero digo, creo que en lo que es el marco general, creo que los consejos de salarios es una buena cosa, siempre y cuando se utilicen bien. A ver, en aquel momento, en el año 85, eran muy necesarios, se salía de un periodo nefasto de la historia del Uruguay, muchos años sin ningún tipo de libertad, entonces era necesario que existieran consejos de salarios, el gobierno de aquel entonces los convocó. A mí me comprenden la general de la ley, no por mí Y- mismo, sino y- por mi por- familia, porque mi padre era el subsecretario del Ministerio pero de ¿por qué no Trabajo. convocó a una libertad sindical más plural? ¿Por qué no se planteó otro modelo? ¿Por qué el sindicato único y tan ideologizado, blindado legalmente a través de esas negociaciones con consejos de salario? Cuando Uruguay nunca lo aplicó. A Mésaga lo intentó y después lo sacaron, dijeron, no, esto no sirve. Ni Pacheco Areco lo aplicó. Tú decís Es sindicato decir, único, hablas de PIT-CNT, y sí, te son estás sindicatos refiriendo. únicos por actividad, Conrado, No, son bueno, todos está bien, a sindicatos ver, únicos. Por ejemplo, bueno, eh, pero eh, el en tema, la Rubén, es construcción vos tenés el también. Zunca, ¿no? Después vos tenés sindicato de la bebida, ya sabemos cuál es. ¿Cuáles son los sindicatos hoy por hoy que vos decís, mirá, están descolgados de este sistema sindicato único por actividad y hay sindicatos por empresa que funcionan y que de pronto eso que tú decís también es muy importante. Tendría que existir un marco legal que dijera, bueno, hay que regular esto, empresas que se puedan descolgar porque no obedece a la realidad presupuestal de esa empresa ese tipo de acuerdos. Sí, sí, Ahí sí coincido contigo, ¿ves? sí, Pero en la sí. actividad privada yo no discuto esto, ¿eh? Ojo, lo No, discuto no, más en la no, actividad pública. está bien, está bien. No, 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 a ver, el tema de los sindicatos, sindicatos únicos, o quiénes controlan los sindicatos, bueno, ese es un debate muy largo que nos tendríamos que dar, porque lamentablemente también eh, los trabajadores que no responden a determinada ideología generalmente no se nuclean, no se asocian dentro de Claro, un sindicato propio, digamos, claro. y eso ha llevado al el control de una minoría, ¿no? Y esa minoría, que es una minoría muy organizada, como tú bien lo decís, adherida casi siempre al Partido Comunista, ha habido algunos Sí, sindicatos
que no tienen esa realidad, pero la mayoría sí, y entonces, bueno, lamentablemente esa es la realidad. Pero bueno, esto es para discutir muy largo y obviamente, mientras que exista el marco de la libertad de asociación, donde los trabajadores se puedan asociar y no tengan que responder a una ideología, contarán conmigo Claro. para poder apoyarlos para que se puedan asociar. Y en tanto cada gobierno no los reconozca como si fueran un cogobierno. Porque cuando pasa esto es que el gobierno va a negociar con los sindicatos únicos. A eso también me refiero, y sobre todo en el Bueno, aspecto público. Fíjate lo que tú decís, que es muy importante. Como las demás personas no se sientan representadas, el uruguayo, como es manso, se calla la boca, agacha la cabeza y sigue para adelante. Decía el otro día Robert Silva, ¿cuántos provocaron estos paros de la educación? Y dijeron, el 37% sí, sí. de la masa de docentes. Y así pasan todas las actividades, Corrado. Yo creo que es un tema, por supuesto, es largo, Bueno, coincido contigo, es un bueno, por tema eso, pero es estructural. muy importante que aquellos que no se sientan representados, bueno, busquen otro tipo de representatividad. Mm, Eso me parece que es lo que debería de pasar. mm, A mí particularmente no me gusta cuando los partidos políticos se meten en el mundo sindical. Nosotros no somos de hacer eso, claro, pero es muy necesario que los trabajadores que no siguen determinados postulados ideológicos y que van a representar a sus colegas, a sus trabajadores, claro. que puedan nuclearse. Sí, Y eso me parece es muy que es lo saludable eso. fundamental. Es Es lo muy saludable para fundamental. el sindicalismo, ¿no? Yo soy Entonces, muy defensor del sindicalismo. Porque de pronto, claro, viste que están los ideológicos y dicen, che, este es un fascista antisindical. No, todo lo contrario. Yo quiero el sindicalismo profesional. Quiero que la clase trabajadora se defienda profesionalmente con gente capacitada y exacto, el fuera de las sindicalismo bien ideologías entendido, políticas, claro, exactamente. bien entendido y Decía Pla bien llevado a Rodríguez, cabo. decía Pla Rodríguez en uno de sus textos de Derecho Laboral que el sindicalismo latinoamericano adolece de un infantilismo tal que no permite la evolución de los sistemas productivos de riqueza porque están ideologizados, cosa que ya no sucede en el primer mundo. No se puede Exacto. admitir sindicatos ideológicos. El sindicato tiene que ser estrictamente profesional. Por supuesto que defiende los intereses de la clase asalariada, de los trabajadores, no cabe duda, pero no con un sello ideológico, que es lo que está Sí, sí, haciendo sí. este sindicalismo. Bueno, Bueno, esto es lo que sucede en Latinoamérica. Es sí, como tú decís, en muchos países europeos no sucede así y hay casos, la verdad, que son extraordinarios, justamente de unión entre sindicatos y empresas o empresarios y que exacto. ha provocado una mayor productividad y una mejor, incluso redistribución de las ganancias de la Claro, empresa también con los trabajadores. Entonces, sí, ejemplos valiosos hay en el mundo sí. y bueno, sería hora también de que en Uruguay existieran algunos cambios. Vamos a armar un Eh, programa un día así, Conrado. Armamos, sí, traemos ejemplos de sindicatos que trabajan así con empresas, porque es un tema sí, interesante, ¿eh? Para instalar. es un tema muy interesante. Mirá, y hablando de programas, tú recordarás perfectamente el año pasado, justo en noviembre, tú armaste una programación, digamos, de un evento con respecto a la libertad de Cuba, Exacto. que yo tuve el honor de ser invitado por ti para ese evento, donde participaron algunos otros legisladores, participó Mercedes Vigil, y El historiador justamente Joffre de de Argentina. Joffre Argentina, Sí. y justamente recordando, viste que te lo calcé, ¿no? Qué El tema memoria. de Sí, los sí, mirá. programas y demás, pero justo recordando ese evento, ayer estuve presente en otro evento también por el tema de Cuba, y entonces ahí recordé todo lo que habíamos hablado hace exactamente un año, y parece la escena hubiera quedado prácticamente congelada. ¿Por qué? Porque el episodio del 11 de julio del año pasado, donde la gente salió a manifestarse masivamente por toda Cuba, es un episodio y un hito que sigue marcando a Cuba en estos momentos. A partir de ese episodio es que se han abierto una cantidad de canales de participación por parte de la gente, de manifestaciones. Hubo un intento de manifestación luego el 15 de noviembre que fue abortado, el 15 de noviembre pasado, del año pasado, que fue abortado por la dictadura, pero luego, ahora hace poco tiempo, a principios de octubre, nuevamente hubo manifestaciones, en este caso con la justificación de que no había luz, habían apagones en toda la isla, después de que arrasó
el huracán Ian había arrasado con muchos lugares de Cuba. Bueno, hubo obviamente una falta de energía eléctrica, con lo que eso luego conlleva, ¿no? Por ejemplo, Claro, los alimentos no pueden ser conservados, exacto, etcétera, etcétera. La gente salió a manifestar y manifestó por energía eléctrica, pero también por libertad. claro. Y a partir de ese 11 de julio del año pasado, de que hablamos Sí, justamente en el foro que tú nos invitaste, bueno, las cosas son distintas en Cuba. Y para mí, justamente ayer que tuvimos este evento en el Palacio Legislativo sobre Cuba, bueno, poder rememorar justamente esas charlas del foro del año pasado fueron fundamentales para vislumbrar una salida para Cuba que a todas las luces, luego de 6 décadas de opresión, lo que el pueblo, lo que el mundo entero quiere es que exista libertad claro, en la hermana República de Cuba, ¿no? claro. Así que a partir de estas manifestaciones se están abriendo determinados canales. También hay que decir que Internet ha producido una revolución en Cuba, Totalmente. en la medida de que algunos cubanos tienen celulares y pueden ver lo que está pasando afuera, lo que está Tienen pasando en todos nuestros influencers, países. ¿viste? Tienen Tienen influencers, tienen influencers, youtubers. tienen los famosos youtubers, eh, los que tienen blogs, que bueno, que están continuamente hablando de lo que está sucediendo en la isla, lo que pasa en cada una de las localidades o ciudades de Cuba. Entonces, esa es el arma más poderosa, la información es el arma más poderosa que va a terminar derrumbando a la dictadura. Así que bueno, nosotros esperamos con mucha esperanza que se puedan ir abriendo canales para que Cuba finalmente logre la libertad y bueno, que la gente pueda vivir dignamente, cosa que no sucede en la actualidad. Dios quiera. Te agradezco un montón, Corrado, que te hayas acordado de ese foro. Vamos a tener que rescatarlo, hacer alguna emisión especial y me dejás pensando ahora, mirá, me tirás la idea de hacer un nuevo foro sobre ese tema. No estaría mal la idea de un nuevo foro sobre ese tema. No, no, es Me muy recordaste, importante. me Y a recordaste veces, la importancia de viste, los pueblos manifestándose, es muy importante. Hay un episodio que se lo narra en la película En las horas más oscuras, vinculado a aquellos momentos tan difíciles de Europa con las invasiones de- del nazismo, cuando ya el nazismo imperial de Hitler invadía los Países Bajos y, bueno, ya estaba ingresando a Francia y amenazaba a Inglaterra con la invasión. Y te acordás que Chamberlain estaba por hacer una negociación, una especie de tregua. Winston Churchill dice que no se podía negociar con un delincuente, con un delincuente, con un atrevido. Y él da una oratoria en el Congreso. Cuando lo acepta el partido de los Lores, lo acepta como primer ministro. mm, Y recuerdo que Churchill se encuentra en una encrucijada porque él le gana retóricamente al Führer, pero sabía que no tenía armas para pelear. Estaba ganando con la verbalidad, con la retórica. Y ya ultimado, sabiendo de que no alcanzaba con eso y no contaba con el apoyo de los Estados Unidos, que no quería intervenir, en su recámara aparece nada más y nada menos que el rey Enrique. El mm, rey Enrique que le tenía mucho miedo a Winston Churchill y Churchill que a sí, su vez no sabía cómo tratarlo. ¿Y por qué le tenía miedo? Porque decían que era un gordo advenedizo, que era un cronista de guerra, que era muy alcohólico, que no sé cuánto. Y el rey Enrique lo recibe en lo que se decía antiguamente, la recámara, en el cuarto de él. Y sentados conversando, es un episodio muy emocionante, yo recomiendo ver esa película, cuando le decía la Guardia Imperial que él se fuera a Canadá, que el rey se retirara, y dijo que eso era un oprobio para él, que iba a quedarse hasta el final, no podía ver morir a su isla. Y le pregunta a Churchill, dice, usted sabe que yo le tenía miedo a usted. Y mm, Churchill dice, ¿por qué? Dice, no, pero ahora me doy cuenta que no, que somos muy parecidos. ¿Y qué va a hacer? Le dice el rey. Y Winston Churchill le dice, usted sabe que el que tiene miedo soy yo ahora, no sé qué hacer. mm, ¿Y qué le responde el rey sentándose al lado de él, en la propia cama de él? Lo palmea y le dice, ¿sabe lo que me decía mi mamá siempre cuando yo dudaba mucho? Cuando no tenés asesores, cuando no sabes qué hacer, consultá al más sabio de todos los asesores. ¿Cuál? El pueblo. Consultá a tu pueblo. Habla con tu pueblo. Andá y habla con él. Y está el episodio que Churchill sale y va al subterráneo de Londres y se pone a hablar con la gente
¿Qué opinaban? Si entregarse al nazismo, hacer la tregua o enfrentarlo en la guerra, y por supuesto fue unánime la respuesta de la gente común, de niñas, abuelas, ¿viste? Bueno, gente que iba a trabajar, que por favor no entregara la isla, que había que enfrentarlo a ese delincuente. Impresionante, ¿no? Lo traje a colación porque Impresionante. es impresionante. La verdad que sí. Bueno, hay episodios que también se repiten, ¿no? En la historia, ¿no? Y justamente la historia va dejando enseñanzas. Y este ¿Sabés pueblo qué? de Cuba está manifestando eso, ¿viste? El pueblo está Y manifestando lo que quiere hacer. ayer en la conversación, en la charla, vino una persona que está dentro de la oposición cubana, que está trabajando mucho justamente por lograr una salida y una transición, que se llama Orlando Gutiérrez. Él nos comentaba antes de arrancar el evento de que en Cuba en realidad están pasando episodios de manifestaciones en toda la isla durante todas las semanas y que lamentablemente esa información no está llegando aquí y por eso es tan importante este tipo de foros para poder informar que eso es Claro. lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Vamos a hacerlo, Eh, vamos a hacer otro, Corrado, y lo Sabés que convocamos también a este me señor. hiciste acordar, a ver, sobre más bien que de charlas entre dos personajes históricos, también un personaje histórico que falleció hace 3 o 4 días, que se trata del cantautor Pablo Milanés, Sí, eh, que muy conocido. Él que fue primero un pro revolución sí, cubana, pro Fidel Castro, ya en el año 92 empezó a criticar al régimen sí, y ya vislumbró que el régimen no, que tenía que caer, que ya no, que todo lo que se había prometido no lo había cumplido y que había fracasado, ¿no? sí, Que la revolución había fracasado. sí. Y a partir del año 92, Pablo Milanés fue uno de los juglares, digamos, encargados o embajadores cubanos encargados también de hablar del régimen, en Sí, contra del régimen, sí, y a mí me quedó grabada más que una conversación, una columna en Facebook que él publicó por el 24 de julio del año pasado, días después del 11 de julio de este episodio, de este evento, este hito mm, tan importante de las manifestaciones en toda Cuba, donde él nuevamente recalca su defensa hacia los derechos humanos y su posición contraria al régimen, y dice una cosa muy importante, porque habla de los jóvenes y mm, dice que él le tiene mucha confianza a los jóvenes y que van a ser los jóvenes, ayudados por el resto de los cubanos, quienes van a llevar adelante esa antorcha de la libertad y ese cambio tan claro, necesario en Cuba. claro. Eh, Así que bueno, eso también parte de un Mm. episodio histórico importante, un cantautor tan reconocido, que haya Co-creador de la nueva trova, ¿te acordás con Silvio la nueva Rodríguez? trova, Sí, que bueno, fue el que que se haya dado... convirtió a la libertad, ¿no? Él se dio cuenta, lo Sí, dice, varias entrevistas que le vi, se dio cuenta que ese régimen fracasa incluso. Él hasta apeló a conceptos estructurales, ¿no? No solo que fracasa porque moralmente fracasa, sino porque fracasa como tal, como régimen, se dio cuenta. Se tuvo que exiliar en exacto. España, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Qué justamente ese personaje mensaje, positivo ese fue. mensaje de Pablo Milanés en esa columna de Facebook es muy recomendable, la pueden googlear. Ese mensaje de esperanza creo que es el mensaje que nosotros tenemos que replicar para que finalmente se dé esa libertad en Cuba y que los socios de siempre de Cuba, porque socios tiene alrededor del mundo, pero sobre todo en nuestra Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, en Los Uruguay, socios del Foro de San Pablo, ¿sí? Y del régimen cubano. Los ¿sí? socios Del del Foro. régimen cubano que lo siguen defendiendo, que siguen diciendo que Cuba es una democracia distinta, diferente, cuando no hay libertades, cuando hay violación sistemática de los derechos humanos, cuando hay presos políticos, cuando no hay pluralidad de partidos, Ah, cuando no existe la posibilidad de que la gente se exprese libremente. Fíjense qué democracia distinta o diferente, ¿no? qué Más que democracia democracia diferente, rara, ¿eh? ¿Qué? ¿No? Sí, sí, sí. una dictadura lisa y llana. Entonces, para todos esos que siguen defendiendo el régimen, nosotros tenemos los republicanos, los que nos sentimos republicanos y demócratas, tenemos que alzar nuestra voz para que este tipo de cosas en Cuba no sigan existiendo y para que no tengan socios que justifiquen la violación de los derechos humanos también aquí en nuestro país.
Qué buen dato trajiste, Conrado. Muy buen dato. Buena idea, además, de volver a ese tema, volver a un foro sobre ese tema, convocar a gente cubana, que recuerdo todos los participantes, si están escuchando, les agradezco un montón, todos los cubanos que estuvieron en ese foro, Sí, fundamentales, que era la voz del pueblo exiliado en su diáspora. Me acuerdo de sus caritas, la emoción de cada uno de ellos, la emoción muy profunda, muy sentida, y hasta por la posibilidad de expresar lo que el pueblo está experimentando, ¿no? tal Toda cual. esa dictadura brutal que les cercena cotidianamente las libertades y su calidad de vida, ¿no? Cómo les han robado calidad de vida por generaciones. Y Sin muy bueno duda. eso voy a tomar nota de ese artículo de Pablo Milanés y vamos a compartirlo al aire, vamos a compartir lo que dijo Pablo Milanés. Es una carta o digamos una publicación que no es muy larga y creo que es muy sentida. La escribió hace más de un año. Bueno, lamentablemente falleció ahora hace unos días. Pero sobre el final de esa carta él dice que con sus 78 años en aquel momento iba a seguir expresando lo que sentía y las mismas opiniones que tenía sobre el régimen cubano. Claro, Entonces creo muy que bueno. viniendo de quien viene, creo que es importante que eso replique y que de alguna manera sea también incentivo o un insumo para que, bueno, que se logre finalmente lo que están buscando los hermanos cubanos. Tomo nota, te tomo nota de eso y lo vamos a hacer, sin duda que sí, sin duda que vale la pena. Conrado, si querés agregar algo más a modo de cierre, No, bueno, a ver, buenísima conversación hoy, ¿eh? Muy buena la siempre conversación. estamos con algunas novedades legislativas que siempre nos abrís los Me micrófonos enteré por para el poder. doctor Subía, que voy a hablar después con él, colega tuyo, diputado, abogado también, colorado, igual que vos. Te agrego Sí, todos los claro, datos. Gustavo, Este, un buen amigo. sí, un gran amigo también de quien habla y excelente persona, ¿no? Sin duda. Viene con un proyecto de ley con Eduardo Luz y otra gente Mm, vinculada al tema de estupefacientes, la ley, modificación de algunos artículos que me mm. parece interesante, y también algunas modificaciones respecto al juicio abreviado. Ah, ok. Vamos a conversar con No, él no, no después. estaba. A ver, sabía que estaba trabajando, él me había comentado que estaba trabajando en modificaciones del Código de Proceso Penal. Sí. No me dio los detalles, pero seguramente, bueno, Te vas a vamos a enterar estar en un rato. comunicados. Te vas a Sí, enterar en un sí. rato. Y, este, y bueno, en el marco de esas novedades legislativas, nosotros, o quien les habla, va a presentar un proyecto de ley que a mi juicio es importante porque ahora el próximo 8 y 9 de febrero se cumplen 50 años de Febrero Amargo, como lo calificó Amílcar Vasconcellos, que fue el golpe de Estado, Sí. donde se inició el golpe de Estado. El golpe de Estado se inició en febrero, luego se dio todo un proceso que terminó con la disolución de las cámaras el 27 de junio, pero el golpe de Estado se dio en febrero, y ahí hubo un gesto heroico de una persona como el contraalmirante Juan Zorrilla, que era el comandante de la Armada, que, sobre todo para los más jóvenes que no vivieron aquellos tiempos, se abroqueló en la Ciudad Vieja, puso una barricada de vehículos, muchos de ellos vehículos que habían sido requisados, una barricada que iba desde la Rambla Gran Bretaña, a la altura de Juan Carlos Gómez, hasta el Mm, puerto de Montevideo, donde no podía pasar nadie, y esto lo hizo en defensa de las instituciones, en un momento en el cual los mandos del ejército y la Fuerza Aérea habían desacatado la orden del presidente de la República, sí. incluso había algunos tanques recorriendo Montevideo. Bueno, la Armada se abroqueló en la Ciudad Vieja, poniendo los barcos de guerra en orientación hacia la ciudad, Mm. dispuestos a una acción bélica para tratar de resguardar Las instituciones las democráticas. instituciones democráticas. Bueno, finalmente tuvo que levantar el cerco porque no se quiso atender, digamos, su gesto, pero fue un gesto realmente muy heroico. Sí. Bueno, justamente ese episodio, la desobediencia de las otras fuerzas fue el 8 de febrero, y el 9 de febrero, a las 2 de la madrugada, fue la barricada que puso el contraalmirante Juan Zorrilla. Mm, Yo creo que es justo, es de justicia mm, que la democracia uruguaya le mm, rinda tributo a 50 años de ese episodio, y es por esto que estamos presentando un proyecto de ley mm. justamente para homenajear al contraalmirante Juan Zorrilla. Muy justo, muy bueno eso. Mirá qué buen recuerdo trajiste. Y me recordaste ahora, estaría bueno extractar
la oratoria en el Parlamento de Amílcar Vasconcellos. sin No duda. se lo recuerda, se recuerda mucho aquella oratoria de Wilson, pero lo que dijo Wilson, Amílcar Vasconcellos fue muy importante. sí, sí. Fue más corto, más Hay, severo, muy importante lo que dijo. no, no, bueno, el discurso de Amílcar es muy Fue muy bueno bueno, el el discurso de, de el Amílcar. de Hierro Gambardella también, Sí, el, también. el propio Lalo Pasaguirre, Eduardo Sí, Pasaguirre, quien presidía en ese momento el Senado, eh, fue el último discurso, el de el Lalo último. Pasaguirre, y muchas veces no se recuerdan esos discursos, lamentablemente de Eduardo Pasaguirre está así Se nos va el Zoom, la versión Conrado, para que no se taquigráfica. corte. Pero vamos con ese tema. Mirá, me dejaste un montón de ideas. Te agradezco Te, muchísimo te hoy tiré tu participación. varios temas, pero que se cruzan, porque estamos Sí, hablando siempre de la libertad y de total. la institucionalidad. Exacto, Conrado. Muchísimas gracias, por estar con nosotros. Muy buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Con muchísimo gusto. Un abrazo grande, Rubén. Abrazo a todos. El doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros. Interesantísima conversación. Ya tomé nota, voy a tener que hacer los deberes. Vamos a una pausa y seguimos.